Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente este domingo compartiendo nuestra lección número 5. La semana pasada vimos, Jesús el pan de vida. Jesús el pan de vida. Y vimos cómo el hombre, debido a su corazón pecaminoso, busca el pan físico, lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, la dádiva, el regalo, todo lo material, en vez de buscar al dador, el pan espiritual, el pan eterno, el pan que satisface. Jesús es ese pan que vino a salvar a los pecadores. Aprendimos una parte del Evangelio, que nadie puede venir a Jesús al menos que Dios, el Padre, Él lo atraiga. Además, no podemos ser aceptados solo con la mente. No puede ser aceptado el Evangelio solo con la mente, sino involucra todo el hombre completo. La mente, la verdad es entendida, el corazón, la verdad es aceptada y amada, y la voluntad se actúa en base a la verdad. O, en otras palabras, la voluntad obedece gozosamente. Eso fue parte de lo que vimos la semana pasada. Hoy veremos el incomparable valor de conocer a Cristo. Y quiero darles una estadística de la Sociedad Americana contra el Cáncer. El cáncer de pulmón es el mayor causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Casi el 60% de las personas a las que se han diagnosticado cáncer de pulmón mueren un año después de habérselo diagnosticado. Casi el 75% mueren a los 2 años después. El 87% de las muertes de cáncer de pulmón pueden ser derivadas por el tabaco o relacionadas por el tabaco. ¿Cuál es la conclusión lógica? Es muy común que la gente sepa que el fumar causa cáncer de pulmón y que el cáncer de pulmón causa la muerte. Aún así la gente, incluso hay doctores y enfermeras que fuman, y algunos de ellos probablemente han atendido a pacientes con cáncer de pulmón. Ellos conocen las verdades en sus mentes, pero este conocimiento no se ha apoderado de sus corazones y no han cambiado la manera en la que viven. Y ponen algunos pretextos. Entre los pretextos piensan que el fumar no es tan malo. Dicen que hay personas que fuman más que ellos, o los que fuman más que ellos les dará cáncer. Hay algunas posiciones de este tipo de personas que o son sus razones o sus razonamientos. Una, que son indiferentes, o sea, no les importa. Simplemente dicen, de algo me tengo que morir. Otros son esclavos, son impotentes, no pueden dejar los cigarrillos, tienen un fuerte dominio sobre ellos, son esclavos de un mal hábito y no se pueden deshacer de él. Otros son autosuficientes, realmente están dependiendo de su habilidad para vencer las posibilidades. Son personas muy tenaces que piensan que todo pueden manejarlo. Dicen algunos,
que si de cáncer moriré, pero lucharé hasta la muerte contra él. Dicen que tienen una buena composición genética, que pueden hacer frente a estas vicisitudes. Además, dicen, bueno, tengo algunos médicos y amigos médicos que me pueden ayudar. O cuento con un buen seguro de gastos médicos. Dios da cosas en este mundo físico que nos ayudan a entender también las cosas espirituales. Una persona conoce todo acerca de la relación entre los cigarrillos y el cáncer de pulmón, pero aún no lo han tomado en serio. Es muy parecido a las personas que entienden la relación entre el pecado y la ira de Dios, pero aún así no han tomado el Evangelio en serio. Es posible entender el Evangelio, pero no amarlo. Y podríamos hacer la pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Saber que todas las personas somos pecadoras, saber que el castigo del pecado es la muerte y que Cristo vino al mundo y pagó en la cruz ese castigo por ti y por mí a causa del pecado. Y podemos ver que el conocimiento por sí solo nunca transforma a una persona. El conocimiento debe de ser tomado en serio. El Evangelio y todo lo que los rodea implica todas las personas y sobre todo las personas pueden tener, como se lo estaba diciendo, un conocimiento y no tomarlo en serio. En Mateo 15, del 8 al 15, la Biblia dice acerca de este tipo de personas que conocen la verdad, pero no la aman. Dice Mateo 15, del 8 al 9. Recuerdo que lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Jesús dice que es inútil simplemente recitar la verdad cuando en el corazón no se ama a Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, que lo maneja mucho como hipocresía, la hipocresía. Y describe este versículo que acabamos de leer, hace cita a Isaías, a un pasaje de Isaías, y describe cómo son las personas religiosas, y me refiero a cualquier tipo de religión, pues que conocen a Cristo pero no le honran como a Cristo. Y dice aquí, y me rinden culto. Hay demasiados lugares donde se rinde culto a Dios, pero desvirtuadamente y posiblemente nada más del conocimiento. Dice que ese tipo de conocimiento o ese tipo de enseñanzas son doctrinas de preceptos de hombres. Entonces, podemos ver en primer lugar cómo el Evangelio no nada más es una situación del conocimiento o de la mente. Tiene que ser este Evangelio atesorado. ¿Y a qué me refiero con este Evangelio que debe ser atesorado? Por el corazón. La palabra atesorado nos da la idea de tomar algo con tus brazos. O sea, algo tan cercano, querido y amarlo. Querido y amarlo. La fe salvadora involucra, ¿recuerdan?
la mente, el corazón y la voluntad. El conocimiento por sí solo no salva a nadie. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de este tema. Entonces, el Evangelio no nada más es un mero conocimiento de tener y de actuar y de hacer muchas cosas, sino el conocimiento del Evangelio tiene que irse más allá, atesorarlo y tenerlo como algo totalmente diferente, amar todas las cosas. Y bueno, vamos a ver el ejemplo en los evangelios y seguimos con el libro de Mateo. Y esta parte lo vemos en Mateo capítulo 19 del 16 al 22. Mateo 19 del 16 al 22. Todo esto se desarrolla en Judea. Y ahí se le acerca uno al Señor Jesucristo y vamos a ver qué es lo que le pregunta. Mateo 19 del 16 al 22. Dice así: y he aquí que se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí vemos este ejemplo de una persona que quiere ser salva por el conocimiento o por lo que él estaba haciendo. Él quería algo más que a Cristo, pero no quería a Cristo. Entonces vemos cómo este joven, cuando Jesús le dijo: vende todo lo que posees, esto se relaciona mucho con Romanos 1:25, que dijo que amó más a las criaturas que al Creador. ¿Por qué? Porque él tenía muchas riquezas. Él había invertido, él había trabajado, había hecho muchas cosas por ganarse todo ese dinero, todo ese prestigio que traen las riquezas. Y entonces él tenía su corazón en las riquezas. ¿Por qué? Porque dice que se fue triste. Se fue triste por lo que Dios le había dicho. Aquí podemos ver cómo una persona puede decir: pues yo puedo hacer todo, tengo muchas cosas buenas y con eso pueden salvarse. Pero recuerden Santiago 2:10: cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ante Dios, ante Jesús, realmente este hombre, todo su conocimiento, que estaba solo en su mente, pero no en su corazón,
Este líder religioso posiblemente podemos decir que era sincero, aparte era acaudalado, distinguido, influyente y lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. Tenía a el Señor Jesucristo y al Evangelio en menos. Entonces por eso dice que se fue triste. Y no sé si recuerdan el contraste, hablando de personas con dinero, con prestigio, acaudalados, influyentes. Fue el caso de Zaqueo. Zaqueo obedeció de una forma rápida, deprisa, espontánea. Lo que Jesús le ordenaba, él estaba dispuesto. Tanto que dijo que la mitad de sus bienes daría a los pobres, y si alguno ha defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Ven el corazón del joven rico, su amor hacia las riquezas y al prestigio que dan posiblemente las riquezas. Ahora vamos a ver otro panorama. Alguien que vio, ¿no? Alguien que está totalmente, tiene un conocimiento, hace las cosas, pero no atesoraba el Evangelio o a Jesús. Y eso se encuentra, seguimos en Mateo 19, ahora del 23 al 26. Y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que el rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuál es esta actitud de estos discípulos de Jesús? Jesús está diciendo qué difícil, después de ahorita, de lo que estaba pasando, de lo que había experimentado en esta plática que tuvo con el joven rico, y ahora los discípulos. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que causó esta situación? Dice que se asombraron y preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, la demanda es demasiado alta. O no lo entendieron, ¿no? Dijo, pues, oye, él quiere acercarse, sus bienes nos pueden ayudar, o, ay, se ve una persona buena. Pero Jesús conocía su corazón y por eso le está dando esta explicación. Para los discípulos, pecaron de incredulidad ante la obra que Él pone en el corazón de aquellos que Dios les están preparados. Entonces, obviamente, este hombre no estaba preparado porque rechazó a Dios. Pero, ¿qué tal si hay un hombre, o este hombre hubiera dicho, como Nicodemo lo dijo: lo dejo todo? Él estaba preparado, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él corrió al Señor Jesucristo y a todas las demandas que Él le pidió. Muy bien. Luego, más adelante, y sigo en Mateo 19, ahora del 27 al 30, dice: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Ay, qué aventado Pedro de hacer ese tipo de preguntas. Pero Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la
regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente al trono de su gloria. Os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar, a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Entonces aquí vemos la diferencia entre 3 personas que tienen una conversación o están al lado de una conversación con Jesús. Y aquí Pedro, con toda la confianza, se acerca y Dios, en su amable y verdadera paciencia que le tenía a Pedro, le pudo contestar, y le contestó de una manera tan clara. Y puso aquí algo: y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más la heredad de la vida eterna. Recuerden que estamos viendo el Evangelio y cómo debe de ser atesorado el Evangelio. Estos que han dejado casas, hermanos o hermanas, han dejado todo por atesorar, por ver el gran valor del Evangelio. Entonces, ¿qué te dice el versículo 29 en cuanto al carácter de Dios? Dice el versículo, acabamos de ver, dice: Él es generoso y da mucho más abundante de lo que este mundo puede dar. O sea, Él va a dar mucho más cosas de lo que tú vas a dejar. Ellos recibieron el Evangelio, lo atesoraron en su corazón y valoraron el conocimiento de Cristo y todo lo que les estaba ellos diciendo. ¿Qué te dice esto acerca de las adicciones insensatas del joven rico? Verdaderamente son muy inferiores a lo que Dios da a sus hijos. Lo que el joven rico perdió por unas riquezas que son pasajeras, vanas, que se pueden acabar, que muchos ricos trabajan y no saben para quién trabajan, ¿verdad? Porque otros posiblemente disfrutan de sus riquezas. Muy bien, pues vemos en este pasaje de Mateo 19 cómo el Evangelio es atesorado por aquellos que han entregado sus vidas totalmente a Él. Así como las adicciones a este mundo, o sea, adorar las cosas creadas y no al Creador, impide que las personas amen el Evangelio, amen la palabra, atesoren el mensaje de Cristo. Así la ceguera espiritual impide que una persona atesore el Evangelio en su corazón, así como las consecuencias de fumar pueden parecer irreales al fumador, así las consecuencias del pecado a la gran ofensa del pecado pueden parecer irreales a las personas. Un genuino entendimiento de la ira de Dios en el corazón causaría que la persona hiciera cualquier cosa por correr a la cruz. Una persona que verdaderamente entiende el peligro espiritual en la que está, su alma aceptaría el Evangelio como las buenas noticias y estaría deseoso en ser librada del pecado. Fíjense, el Evangelio
debe de ser atesorado por el corazón, para que podamos ser persuadidos de nuestros ídolos, que son como basura comparados a conocer a Cristo. Y enseguida vamos a ver algo también de un fariseo soberbio que posiblemente se creía justo. Y esto lo vamos a ver en Filipenses 3, del 4 al 11. Y este pasaje pues nos habla sobre el falso sentido de seguridad espiritual, que sería depender de tus propios méritos o de tus propios logros, trofeos, herencias o certificaciones que tú hayas tenido. Y verdaderamente que serían estos otros impedimentos para atesorar el Evangelio, atesorar a Cristo. Y me estoy refiriendo a Pablo. Pablo, en este pasaje que vamos a leer, tenía una gran lista de credenciales, de logros, de trofeos, herencias, certificaciones, así como las personas, como dicen, tener muy buena genética y puedes resistir el cáncer de pulmón a causa de los cigarrillos o de otra cosa, o quererse hacer fuertes ante una enfermedad terminal. Y muchos dicen, pero oye, gracias a Dios que tengo muchos amigos médicos y además un buen seguro. Pues aún todo esto, Pablo dijo que no tenía su confianza en la carne, o sea, en todo esto de sus logros, sus trofeos, sus herencias. Y vamos a leer el pasaje, Filipenses 3, 4 al 11. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y empieza su lista. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo para mí era ganancia, y lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos todas estas listas que Pablo las veía como pérdidas, como basura. Y vamos a ver algunas que nos van a enseñar algunas cosas. Primero, dice que fue circuncidado al octavo día. Dice aquí que la salvación o hallar el evangelio correcto no es por el ritualismo. El ser bautizado, el ser confirmado, tener la primera comunión y casi comprar tu salvación no te va a hacer salvo. Luego dice que del linaje de Israel. Entonces tampoco el linaje, aunque sea del linaje de Israel, la salvación no es por la raza o por ser un miembro del pueblo elegido, ser un judío, ¿sí? Ser un israelita.
Y dice también, y por la tribu de Benjamín. La salvación no es por la casta o los apellidos. La tribu de Benjamín fue hijo de Jacob, el único que nació en la tierra prometida. Y eso, pues dentro de los judíos, era de una familia de abolengo, una familia como Slim, ¿no? O los diferentes apellidos de las familias más reconocidas socialmente o por sus riquezas. Pues aún la salvación no es por la casta, ni la salvación es por la tradición. Hebreo de hebreos. Ok, tenía, no nada más mantuvo su idioma, su tradición ortodoxa o sus costumbres de sus ancestros, pero nada de eso lo podría salvar. Y luego la salvación no es por la religión, dice, y por la ley fariseo. Entonces, el ser fariseo era formar parte de una élite religiosa en cual pertenecían mucha gente fanática que guardaban mucho en conocer, interpretar y vigilar y obedecer la ley. Entonces, ni por eso puede ser salvo. Y luego dice, al celo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. La salvación no es por tu sinceridad, por tu gran disposición en guardar de una forma perfecta el celo, y dicen que fue perseguidor de la iglesia, fue un asolador de la iglesia. Era muy sincero, pero equivocado. Y dice también, y por ser, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, hallado irreprensible. Y por la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ni puede ser salvo por ser irreprensible o por tener una ética moral, que todos podrían decir, wow, qué hombre. Pues aún así, todo eso dice que fue considerado como basura al poder disfrutar de la justicia que viene por medio de la fe en Cristo, conocerle a Él, saber que Él iba a ser parte de la resurrección y se gozaba en participar de los padecimientos por Cristo Jesús. Dice, y llevando a ser como Él en su muerte. Eso era lo que verdaderamente había en el corazón de Pablo, porque él había atesorado el Evangelio, que es locura para muchos y para otros es poder de Dios para salvación. Todos los esfuerzos por alcanzar la salvación mediante logros humanos no son más que basura delante de Dios. Así como Pablo vio la belleza de Jesús y fue transformado para siempre, ¿cómo puedes ver la belleza y el valor de Jesús? Verdaderamente ora para que se te retire esa ceguera espiritual y alejarte de las cosas de este mundo y mantenerte fiel a la palabra. Entonces podemos decir que el Evangelio debe ser atesorado por el corazón para que podamos ser persuadidos de nuestros ídolos, que son como basura comparados a conocer a Cristo Jesús. A conocer a Cristo Jesús. El 5 de abril de 2005, el histórico presentador de noticias Peter Henitz anunció que tenía cáncer de pulmón.
dijo que estaba resuelto a luchar contra esta enfermedad. A los 4 meses, después de haber hecho este anuncio, murió. Vemos esto como una tragedia, porque lo es. Pero cada día alguien muere sin la cruz. Esta es una tragedia infinitamente más grande. El Evangelio puede ser ignorado, así como las estadísticas acerca del pulmón pueden ser ignoradas. Pero el resultado siempre te lleva a la muerte eterna. Una persona no puede forzarse a sí misma a amar el Evangelio. Una persona no puede cambiar su corazón hacia Dios. Si tú eres un cristiano creyente y deseas serlo, si tú no eres un cristiano creyente y deseas serlo, esa es una señal alentadora que Dios está obrando en tu corazón. Actúa en base a este buen deseo de manera decisiva y clara. Y dirás aquí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es mi fortaleza, mi corazón y mi porción para siempre. Aceptar el Evangelio con el corazón implica desear a Cristo. Desear someterse a sus caminos de salvación implica amar sus buenas nuevas del Evangelio. Porque este es el Evangelio de las buenas nuevas. Piensa en todas las cosas de las que podrías regocijarte, al menos de ahora, de lo que hemos aprendido. Pablo vio a Jesús como el tesoro más grande. Todos los demás es como basura en comparación a Jesús. Chicos, el atesorar, no nada más el tener en tu mente, sino atesorarlo en tu corazón, es verdaderamente ver el Evangelio como algo de gran valor. Una salvación gratuita, pero de gran costo, que se nos ha brindado. Entonces, verdaderamente es incomparable el valor de conocer a Cristo y de todos sus beneficios, así como se lo dijo a Pedro. Despidámonos en oración. Gracias, Padre, por permitirnos el poder tener esta clase que nos indica y nos da claridad del Evangelio, cómo debe de ser atesorado, amado, amarlo, tenerlo como una cosa de gran valor. No importa quién seas, qué títulos tengas o qué importante te sientas. Para Dios, si tú no amas el Evangelio, puedes perderte de todas las bendiciones que Él promete. Y si tú sientes ese deseo o crees que quieres ser, pues decláralo y acércate y dispón toda tu vida a Él. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos y chicas, si es posible y el Señor nos los permite, la próxima semana nos vemos en la lección número 6. Hasta luego.